8 de la mañana con 5 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Ampliación en Del Domingo. Los acompañamos Alejandra Puente y Ricardo Gómez Palma en esta edición especial del programa. Alejandra. Ricardo, tenemos un panel de lujo realmente para analizar la coyuntura política en nuestro país. Vamos a presentar a nuestros invitados. Alejandra Aramayo, congresista de Fuerza Popular, bienvenida. Gino Costa, de la bancada liberal. Y si nos presentas a los siguientes... Gilbert Violeta, que está nuevamente con nosotros. Gilbert, muy buen día. De la bancada de PPK. PPK, ¿Bancada oficialista todavía? Claro, por supuesto. Por acá le están igual que Gino. No sé, capaz quiere irse a la bancada liberal. No, siempre estamos muy cercanos. Bienvenido, buenos días, Gilbert. Y también está con nosotros el congresista Horacio Pacori, de Nuevo Perú. Buenos días, bienvenido, congresista. Muy buenos días. Bueno, tenemos una circunstancia especial, hay un momento de crisis, en realidad permanente en nuestro país, con lo que está pasando, las investigaciones, los políticos cuestionados en prisión preventiva, fugados algunos otros, pero ahora tenemos una situación que resolver en el Ministerio Público. Y el presidente de la República ha enviado personalmente, ha llevado al Congreso de la República su proyecto de ley. Conversamos con Mercedes Arauz, la vicepresidenta y congresista también de la República, y nos decía que este era un proyecto al que se podían sumar otras iniciativas, se tenía que debatir y revisar lo que iba a pasar, ¿no? Defendiendo la legalidad del proyecto. Y sin embargo ahora, por ejemplo, en la portada de Correo que tenemos acá, que citábamos más temprano, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, emplaza al Congreso y dice: tomen una decisión rápida, mañana mismo aprueben eso, porque es una situación de emergencia que hay que resolver pronto. Congresista Violeta, ¿qué va a pasar mañana en el Parlamento? Bueno, yo creo que hay que darle rapidez a la atención de este tema sin lugar a duda. No tiene que significar necesariamente que mañana se apruebe. Yo creo que en el transcurso de la semana podría aprobarse y permitir que la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia dictaminen este proyecto de ley para, es verdad, hacer algunos ajustes en algunos aspectos que podrían desvirtuar cualquier tipo de duda sobre la constitucionalidad de la propuesta. Entrar a algunos aspectos técnicos, pero sin quitarle la rapidez y la oportunidad que tiene que tener este tema. Pero además, una cosa más, el gran problema de hoy en el Ministerio Público tiene nombre y apellido, y se llama el señor Gonzalo Chávarri. Y creo que una de las cosas que sí podemos hacer en el pleno de mañana en el Parlamento es aprobar una moción de orden del día que establezca que la subcomisión de acusaciones constitucionales le dé prioridad a la atención de las acusaciones constitucionales que hay contra el señor Chávarri, que son 4, acumulándolas y estableciéndolas de prioridad en la agenda de la subcomisión. Eso por lo menos puede ayudar en lo inmediato a descomprimir esta circunstancia política en la que estamos entrampados y permitir que el caso del señor Chávarri se vea con inmediatez y que en el transcurso de la semana, tampoco no creo que sea necesario irnos semanas más ni meses más, en el transcurso de la semana, a finales de la semana, tener un nuevo pleno que nos permita aprobar esta propuesta. Claro, es cierto que el Ministerio Público necesita una reorganización. La Administración de Justicia en general necesita una reorganización, pero en estos momentos hay un punto urgente. ¿Cuál va a ser la postura de Fuerza Popular? Hemos escuchado opiniones un poco discordantes, ¿no? Primero el tuit de Keiko Fujimori pidiendo que se apoye este proyecto de ley, y luego algunas negativas asegurando que es inconstitucional, que debe ser cambiado, que debe ser modificado. Pero no hemos escuchado una postura clara en cuanto al fiscal de la Nación en sí, como persona, ¿no? Lo más claro que hemos escuchado, lo dijo ayer el congresista Tubino, que él debería deliberarlo, ¿no? Que el señor Chávarri debería pensar bien su permanencia porque afecta a la institucionalidad, pero no le ha pedido la renuncia. Entonces le pregunto a usted, congresista Aramayo, ¿hay una postura clara, alguna hoja de ruta que se ha trazado Fuerza Popular para salir de este tema? Muchas gracias por la pregunta, Alejandra. Si usted me permite hacer un par de precisiones de lo que hablaba el congresista Violeta. No puede haber una norma que tenga nombre y apellido. O sea, si el objetivo del Ejecutivo y de la bancada oficialista es respaldar un proyecto de ley que tiene como objetivo sacar al fiscal de la Nación, ya cae de maduro. O sea, ninguna ley tiene nombre propio. Y muchas veces desde la bancada oficialista ellos han cuestionado esa perspectiva. No puede haber un proyecto de ley que sea para sacar al fiscal de la Nación. Hay propios mecanismos constitucionales. Entonces, si ese es el objetivo, el camino es el errado. No creo que haya necesidad de que se cite a un pleno
para que haya un acuerdo de las bancadas para priorizar una agenda en acusaciones constitucionales. Cuando se hizo el tema de Kenji Fujimori, recuerde usted por estos videos que salen a la luz pública, fue suficiente con un acuerdo en Junta de Portavoces. Se decidió priorizar el tema. Yo creo que a misma razón, el mismo derecho. La Junta de Portavoces debería convocar de cara a la ausencia del presidente del Congreso y priorizar el tema para que la Comisión de Acusaciones Constitucionales vea el tema del señor Chávarri. La señora Keiko Fujimori, atendiendo su pregunta, ha dicho que el tema se respalde, pero no ha dicho que se apruebe tal cual. Este proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo tiene objetivos claros: elegir entre sus miembros a un nuevo fiscal de la Nación, asumir de funciones de Junta de Fiscales Supremos y hacer un plan de reestructuración y reorganización del Ministerio Público. Todos esos temas que ha planteado el Ejecutivo a través del presidente Vizcarra vulneran de la forma como está hecho el artículo 158, el artículo 99, el artículo 100, el artículo 2 y el inciso 24 y el artículo 154, numeral 3. No quiere decir que los objetivos sean errados, la ruta es la que está errada. Entonces yo coincido en que en una semana, 7 días, puede haber un dictamen, ojalá conjunto, de la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia. En la Comisión de Constitución se ha sesionado el jueves por la mañana en una mesa donde ha participado el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y sabe qué han dicho, Alejandra? Todos queremos apoyar a este proyecto, queremos que se haga un dictamen. Quien tenía posesión era la Fiscalía de la Nación, entre muchos actores, y estaban en contra. Y no porque el objetivo esté mal, sino porque los mecanismos que ha planteado el Ejecutivo son absolutamente errados. Y las acusaciones constitucionales, como lo plantea el congresista Violeta, que tomen una medida, porque sí son esas específicamente contra el fiscal de la Nación, Chávarri. Yo creo que se tienen que priorizar. Yo he escuchado al vocero Tubino y ha dicho que no firmaría una priorización en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Yo le pediría que sí lo haga. Yo sí le pediría al vocero de nuestra bancada, y seguramente será motivo de una reunión, de que si constituye un problema la presencia del fiscal de la Nación, debería dársele la oportunidad que se le investigue si ha habido o no infracción constitucional, que acredite o no tal tema. ¿Qué ganamos aplazándolo? Si hay un consenso por parte de las bancadas. Yo sí le pido de manera cordial al vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, de que suscriba. Si hay un acuerdo en Junta de Portavoces, que se deje de un lado la prelación de las causas y que se priorice como una importante. Congresista Acosta, ¿cree usted posible que eso ocurra, es decir, que se pongan de acuerdo para revisar, dándole prioridad a la situación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, las acusaciones que se han acumulado ya en la subcomisión? Me parecería bien que nos pongamos de acuerdo para dar curso a esas denuncias que esperan meses. Pero usted ser investigadas, espera que ocurra. y que precisamente el hecho de que no hayan avanzado esas acusaciones nos pone en este momento en la obligación de ver cómo, a través de la discusión del proyecto presentado por el Ejecutivo, vemos el tema de la declaración de emergencia. Porque si hace 4 meses o 3 o 2 hubiéramos dado curso a las acusaciones constitucionales, estaríamos en otra situación hoy día. ¿Por qué es importante? No tenemos CNM, que es el otro organismo claro, que podría intervenir. Entonces, ¿qué hacemos frente a un fiscal que no es idóneo para el cargo, que tiene los cuestionamientos que conocemos y que su permanencia en el cargo significa una amenaza permanente a las investigaciones en curso sobre el caso Lavallato? Es por eso que estamos ante esta situación en el Ejecutivo. Dice, oye, a ver, acá hay una propuesta para resolver esto. Discútanla. Entonces no es para declarar en emergencia el Ministerio Público, sino para sacar, como dice la congresista Aramayo, para sacar al fiscal. Yo creo que el Ministerio Público está en una situación de emergencia. Un fiscal de la Nación que ni siquiera cuenta con el apoyo de los fiscales supremos que lo han sostenido todo este tiempo. Está solo, pero no hay cómo sacarlo con las reglas de juego que existen actualmente. Entonces ¿pateamos el tablero? No. O nos quedamos cruzados de brazos, ¿no es cierto?, ante una institución que está destinada, ¿no es cierto?, a investigar el crimen, que está precisamente por el fiscal, por su titular, al servicio de lo contrario, de impedir las investigaciones. Entonces, se ha prostituido en el marco de la autonomía. Gracias a Chávarri, la institución está precisamente al servicio de los intereses opuestos para los que fue creada. Entonces, en ese contexto hay que ser realistas. Y la propuesta del Ejecutivo me parece interesante. Sale no solo el fiscal
de la Nación, sino todos los fiscales supremos suspendidos provisionalmente hasta que la Junta Nacional de Justicia los evalúe. Y mientras tanto suben los que están en el segundo nivel de mando de la institución. ¿De la barba? Transitoriamente, Ya. Transitoriamente. De la barba no, de la barba no es, ¿ve la barba se refiere usted? No, él no es supremo adjunto. No, los supremos adjuntos. Que han dicho que no van a asumir esa función Bueno, porque es ¿qué va a inconstitucional. pasar? Bueno, Un momentito. discutamos cuál es la fórmula. Seguimos Lo que luego te la digo es pausa. que, Sí. Ricardo, no podemos quedarnos cruzados de brazos Por o supuesto. esperar 3 meses se tiene que a que resolver. acusaciones constitucionales haga el trabajo que no ha demasiado. hecho durante los últimos 5. Vamos a regresar con el congresista Horacio Pacori en Nuevo Perú, que ha presentado otra denuncia contra el fiscal de la Nación. Luego de esta brevísima pausa, congresista, por favor. 8:17, continuamos en ampliación del domingo, conversamos con los congresistas de la República, Alejandra Aramayo de Fuerza Popular, Gino Costa de la bancada liberal, Gilio Violeta de Peruanos por el Cambio y Horacio Pacori de Nuevo Perú. ¿Han presentado ustedes otra denuncia más contra el fiscal de la Nación? ¿Se pueden acumular estas? ¿Cuál es la postura de Nuevo Perú? A ver, las denuncias constitucionales que tiene el fiscal de la Nación están durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de la República. Y esta crisis que está viviendo el sistema de justicia, en este caso que le toca ahora al Ministerio Público, se viene arrastrando más de 5 meses. Desde distintas bancadas, desde el Nuevo Perú, nosotros hemos manifestado en todo momento que esto debería darse con prioridad y así evitar lo que está pasando hasta ahora. En relación a lo último acontecido desde el Nuevo Perú, se ha presentado otra denuncia constitucional que tiene que ser acumulada. Nosotros creemos de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le está haciendo oídos sordos a la lucha contra la corrupción dentro del sistema de justicia. ¿Qué pasa Le con la decimos- remoción del fiscal de la Nación? Exactamente, porque tras el respaldo de Fuerza Popular y el Partido Aprista Peruano, lo que se ha hecho es evitar que estas denuncias constitucionales se traten dentro de la subcomisión. Es una vía, las acusaciones, para poder remover al fiscal Pedro Chávarri y a los demás fiscales supremos quienes están envueltos en una serie de denuncias, donde hay indicios que hayan podido vincularse a casos de corrupción, excepto a los cuellos blancos. Pero esa es una vía. Lo que tiene que quedar... Específicamente, ¿sobre qué se basa? ¿Tiene algún argumento distinto que las otras 4 que ya están en la subcomisión? Bueno, esta denuncia se basa en las decisiones que ha tomado el fiscal Pedro Chávarri en querer remover a los fiscales que venían viendo ese caso importante que tiene que ver con las investigaciones del caso Lavallato. Se tienen que acumular porque tienen algún tipo de vínculo. No nos olvidemos que en el caso del juez, del ya inhabilitado y suspendido juez César Inostroza, se han acumulado 7 denuncias constitucionales. Tendría que tener la mejor vía. Pero no nos olvidemos que esto va a demorar, porque se tiene que cuidar el debido proceso. Por más celeridad que le tengamos que dar, va a ir más allá de 45 días. Entonces, en esa vía, las acusaciones constitucionales son un medio, pero lo que sí Tomaría tiene que 45 días, entonces... mínimamente. Mínimamente. Si le damos celeridad y existe voluntad política de las fuerzas políticas para empujar este tema hacia adelante. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la reorganización del Ministerio Público tiene que tratarse con celeridad. Y una vía es el proyecto de ley que ha presentado el presidente de la República. ¿Para usted es legal ese proyecto de ley? Mira, se ha alegado de que pueda tener indicios de inconstitucionalidad. Este tema no puede ser un pretexto para hacerle oídos sordos a la justicia. Busquemos alternativas. El Congreso es un espacio de debate donde se puede encontrar esa salvedad. Es más, desde el Nuevo Perú, nosotros el día de mañana vamos a presentar un proyecto de ley para declarar en estado de emergencia el Ministerio Público, que lo hemos venido trabajando, porque esto ya se venía de hace meses atrás, que nos permita encontrar esa salvedad y darle celeridad a este tema. Congresista Aramayo, usted tiene una objeción, me parece, sobre eso. Bueno, yo 2 precisiones. Dicen, esto que no sea un pretexto, nuestra función como poder constituyente, poder haber legislativo, es defender la constitución política del Estado. Yo no sé si el congresista Pacori no ha pensado presentar una denuncia de acusación constitucional por omisión en el cumplimiento de la función, cuando algunos otros señores ligados ideológicamente con él, por ejemplo, la señora Villarán u otros, no son procesados por la justicia. Porque parece que aquí, tú dices, parecemos actores de temas políticos. ¿Por qué no se ha procesado por el señor Pérez o el señor Vela, por ejemplo, la señora Villarán? ¿Eso no nos indigna?
Yo creo que acá no puede haber una doble moral. No puede haber una doble moral cuando se prostituye tales y cuales temas. Nuestro rol es defender la Constitución. Acabo de leerles, colegas, de acá se vulnera el artículo 158 de la autonomía del Ministerio Público. ¿Eso no los toca? Acabo de decir que el artículo 99 de infracción constitucional, este proyecto de ley lo que pretende es cambiar al fiscal de la Nación por ley, cuando hay un camino establecido por la Constitución Política del Estado. Eso no nos dice que vamos a defender la Constitución. Acabo de decir también en este foro de que creo que se le tiene que procesar al fiscal de la Nación a través de las vías que la Constitución Política prescribe. Y decimos, oye, pero por favor, nos hacemos los locos. Este proyecto de ley presentado por el señor Vizcarra es inconstitucional. ¿Cuál es la salida entonces, Alejandra? ¿Cuál es la salida? ¿Tú estás de acuerdo en la emergencia? ¿Cuál es tu fórmula? El presidente ha propuesto una, discutámosla, pero ¿cuál es tu fórmula? Que no tiene que haber una aprobación que vulnere la Constitución Política del Estado. Tiene que haber un dictamen. Tiene que haber un dictamen acumulado de ambas comisiones y que diga, reestructuración sí, pero con autonomía. ¿Qué dijo Maquiavelo hace cientos de años? ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente: la mejor manera de luchar contra el abuso del poder que parece venir desde el Ejecutivo es distribuirlo a través de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué pretendemos hoy? Que el Ejecutivo avasalle a todas las instituciones, a los organismos constitucionales como el Ministerio Público. Es algo que nosotros no vamos a permitir y que vamos a defender. Este proyecto de ley no puede ser aprobado sin un dictamen como creo corresponde. Bueno, el congresista Pacori quiere precisar, creo. Sí, exactamente. El querer alegar la inconstitucionalidad, viendo independientemente el artículo 158 de la Constitución como una columna vertebral única, es una equivocación. Nosotros estamos dentro del marco constitucional. Si se quiere ver la constitucionalidad... Junta de Fiscales Superiores, para hacer una precisión, porque estamos hablando del Ministerio Público, y la Junta de Fiscales Superiores y Supremos, los pronunciamientos del Ministerio Público, al margen de la cabeza que se tenga, puede ser Chávarri ahora, puede ser Sánchez mañana, dicen que no se puede intervenir de esa manera precisamente un órgano autónomo, que hay otras vías, la reforma constitucional o la intervención constitucional temporal, pero el proyecto de ley es inconstitucional. Los fiscales reclaman su autonomía. ¿Qué le responde usted? Mira, yo lo que le diría es que esa interpretación que se está, y que además le han dado bastantes constitucionalistas, que puede tener una serie de congruencias, porque hay otros que se han manifestado de que podría estar dentro del marco constitucional. O sea, lo que yo quiero decir es que ver como una columna vertebral única, superpoderosa, solo al artículo 158, no tendría razón de ser en la Constitución. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Instituciones respaldadas en un solo artículo de la Constitución, que son intocables, mientras hay instituciones que se corroen por la corrupción. Entonces esta está sujeta a otro tipo de artículos. A ver, el artículo 39, por ejemplo, lo cierto, o el artículo 44, y así ver de manera estructural y ver... Lo cierto es que esta situación que vive el Ministerio Público ha revelado una carencia dentro de su ley orgánica, dentro de la Constitución en contra del Ministerio Público. No hay mecanismos, a pesar de tener 4 fiscales supremos en contra del fiscal de la Nación, para que ellos puedan convocar a una junta. Ni siquiera pueden convocar a una junta, tiene que hacerlo el propio fiscal de la Nación. Si me permites hacer una suerte de precisión legal, mira, y comienzo por hacer una precisión política. Creo que es un tremendo error político partir un debate sobre un proyecto de ley que tiene una clara vocación democrática, buscándole la inconstitucionalidad, cuando la lógica tendría que ser cómo hacemos para salvar la constitucionalidad del proyecto de ley. Pero a eso voy. Y la salida que están planteando en paralelo para poder salvar la situación es: veamos las acusaciones constitucionales primero y luego hagamos una reforma que pueda generar un mecanismo constitucional, legal, para que se pueda reformar el Ministerio Público. Pero en ese sentido va la pregunta. Hemos dicho, por un lado, la crisis en este momento del Ministerio Público se reduce o tiene un nombre y apellido que lo simboliza, que es el señor Chávarri, pero ya no está solamente ahí. Miren, los mecanismos en los que un fiscal de la Nación es removido son normalmente 3. Uno, su propia Junta de Fiscales, que según el propio artículo 158 es quien lo designa, no lo designa el Congreso, no lo designa el Ejecutivo, lo designan la Junta de Fiscales Supremos. 1. 2. Lo que era el Consejo Nacional de la Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy es Junta Nacional de Justicia, pero que no está operativo, porque está sujeto a que se dé una ley orgánica y que entre en funcionamiento. Y tercero, el Congreso de la República a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo que no se planteó el constitucionalista
es que iba a llegar un momento determinado en el que las tres instituciones que podrían haber resuelto una crisis jurídica y democrática estuvieran inoperantes. Es decir, que no existiera Junta Nacional de Justicia, que el Consejo, que la Junta de Fiscales Supremos no tomara una decisión y que el Parlamento bloqueara a través de la subcomisión la toma de una decisión. Entonces, pero no es que no toman una decisión. ¿Se justifica o no se justifica una necesidad de intervención constitucional en lo que el profesor Landa llama la democracia militante? Ahí sí me gustaría hacer una precisión, porque el Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos, no puede autoconvocarse. Todas las reuniones de la Junta de Fiscales Supremos tienen que ser convocadas por el fiscal de la Nación, y los temas a debatir tienen que ser propuestos por el fiscal de la Nación. Ellos le piden, exacto, propongamos esta agenda, Alejandra, y si él no la convoca, no se puede discutir. Ahí es donde se pueden hacer modificaciones. Por ejemplo, ¿qué modificaciones se pueden hacer? Modificar la forma de convocatoria de la Junta de ¿Cómo Fiscales. se modifica eso? Y termino solo muy chiquito, modificando la ley orgánica, buscando eliminar la provisionalidad, que es el gran mal que tiene el sistema de justicia, y haciendo que el fiscal, en este caso de la Nación, quede más sujeto a la Junta de Fiscales y ampliar el número de fiscales. Y eso puede ser constitucional. Esta es una situación absolutamente excepcional y la fórmula que se plantea es transitoria hasta que esté constituida la Junta Nacional de Justicia, que va a revisar todos los nombramientos del anterior CNM. Lo interesante es que la Constitución que nosotros hemos reformado a través del referéndum establece que la Junta Nacional de Justicia revisará los nombramientos y las decisiones adoptadas por el anterior CNM, incluyendo la ratificación de Pedro Gonzalo Chávarri. O sea que no es cierto que la Constitución no diga absolutamente nada sobre esta situación. Lo que está diciendo la Constitución es que, en efecto, la situación de los fiscales supremos tendrá que ser revisada por la nueva Junta Nacional de Justicia. Lo que se estaría haciendo con la suspensión transitoria de los fiscales supremos es precisamente congelar esa situación en tanto se constituye la nueva Junta Nacional de Justicia. O sea que ahí yo creo que la Constitución recientemente reformada nos da un hilo del cual cogernos para establecer que acá no hay un abuso, digamos, de poder. Al contrario, donde hay un abuso es en la Fiscalía de la Nación, que ha, como digo, utilizado la institución y la autonomía de la institución para ponerla precisamente a los fines contrarios para los cuales existe la autonomía, que es garantizar la independencia de la institución para investigar el crimen. Ha quedado demostrado que el señor Chávarri más bien tiene vínculos con organizaciones criminales y con organizaciones políticas que están siendo investigadas. Y entonces es lo contrario. Precisamente él ha puesto en cuestión con su situación la autonomía de la institución. Es la posición del congresista Costa, congresista Aramay. Sí, bajo la lectura que tiene Gino, entonces habría que plantear lo siguiente, que este proyecto de ley, que lo que pretende hacer es reestructurar y reorganizar el Ministerio Público, no puede ir solo. Tiene que ir de la mano de esta ley de desarrollo constitucional, que tiene que ver con precisamente el tema del Ministerio Público. Y algo más que me parecía importante: si exoneramos o priorizamos de prelación en la Comisión de Acusaciones Constitucionales el tema Chávarri, también tendríamos que priorizar el tema de Pablo Sánchez. Pablo Sánchez tiene varias denuncias constitucionales que no han sido vistas. Sí, claro que sí, me parece que son 2 por lo menos. Hay una que no prosperó porque no hubo, salvo ustedes, nadie más quería sacarlo a Pablo Sánchez. Es que usted está muy contento con Pablo Sánchez, pero nosotros no. ¿Y cuál es nuestra razón de descontento? ¿Cuál es la imputación contra Pablo Sánchez? Él omitió hoy usted impulsar el tema de Odebrecht. ¿Blanco no? No. Bueno, este proyecto del Ejecutivo busca que todos los fiscales supremos vamos a retomar esta conversación para que no sea discusión luego de los titulares. Mañana con 33 minutos, estamos de regreso con Ampliación del Domingo. Alejandra Puente, Ricardo Gómez Palma nos acompañan, un panel de congresistas para revisar lo que va a pasar mañana, la situación del Ministerio Público, este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Algunos defienden su legalidad, pero el congresista Violeta nos habla más bien de tratar de salvar su legalidad, porque evidentemente hay algunas situaciones que llevan a señalar lo contrario, que no es legal. Lo ha dicho la Fiscalía, la Junta de Fiscales Superiores, la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados de Lima también, que tiene que revisar también el caso del fiscal de la Nación, porque le podrían otra vía legal, la Comisión de Ética del Colegio de Abogados suspendiendo su... Entrampada.
Suspendiendo la colegiatura, que era una forma también, una vía alterna de sacar del camino a Pedro Chávarri. Claro, pero el presidente de la Comisión de Ética ha dicho que ya tienen la resolución para suspenderlo por 4 meses y tiene 2 votos y no hay quórum. Ahora uno, porque han recusado también al mismo presidente de esa comisión. Claro, pero ¿quién lo recusa? Chávarri. Por supuesto. Y no se resuelve la recusación. Ahora, hay un tema, porque el tema de fondo se supone que es la lucha contra la corrupción, ¿no? Chávarri es señalado por algunos como el que construye una de esas vías. Pero el caso Odebrecht es gigantesco. Así es. Incluye a expresidentes de la República de este mismo periodo gubernamental. Incluye también a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y hay algunos casos que no se están revisando. Y tenemos ese acuerdo que debió suscribirse el día 11 de este mes, ya no va a ser así, porque han habido algunos problemas, pero el propio presidente de la República... El problema ha sido Chávarri, Claro, que ha impedido que se suscriba el 11. No han habido algunos problemas, no. La decisión de Chávarri es la que ha impedido que eso se suscriba. Para terminar... Ese era el objetivo, el acuerdo, Ricardo, sí. tirarse abajo ese acuerdo. El presidente de la República está en contra de ese acuerdo. El presidente de la República ha dicho que él no está de acuerdo que Odebrecht siga trabajando en el Perú, pero la ley aprobada por el Congreso, en el marco de la cual se llega al acuerdo, establece que a cambio de que Odebrecht siga trabajando en el Perú, ¿no es cierto?, pague una reparación civil mínima en 15 años y va a pagarla con el dinero del Estado peruano. Así y es. a cambio de eso nos da la información Sí, que claro, nos permite sí, llevar a todos los investigados a la justicia. ¿Por Si qué no no? hay acuerdo... Sí. Ricardo, si no hay acuerdo, Tiene que haber acuerdo. no podemos llegar a ninguno ante la justicia, a ninguno de los investigados. Y no se ha Tiene que haber acreditado acuerdo. Se cae tampoco, todo. y no se ha acreditado, porque me parecería absolutamente grave que sea el fiscal de la Nación quien perturbe la firma de un acuerdo de esta naturaleza. Habría que transparentarlo. Se dice que se pone en riesgo este acuerdo y sus alcances. La ley no lo pero permite transparentar en este creo momento. que Una es vez que lo firma, hay que leer la ley. se pueda transparentar y conocer los No, pero se alcances. pueden hacer excepciones. No. Que se pueden hacer excepciones. Para el fiscal de la Nación, por ejemplo. No. Es que se puede conocer una vez que la justicia... Claro, un juez, lo haya ratificado. Es ¿no es cierto. cierto? Ratifique la Hay acuerdo. algunas- No Violeta, estamos ¿usted todavía conoce ahí. algo de lo que se está trabajando en ese acuerdo con Odebrecht? ¿Qué le parece esa objeción del presidente de la República? No lo conocemos y es más, una cosa que sí puedo comentar y Gino debe recordar también, en la Comisión Lavallato, en su oportunidad asistió precisamente el señor Chávarri acompañado del señor Rafael Vela y ellos lo que comentaron en su momento es que ni ellos tenían este lineamiento de acuerdo que había suscrito el el fiscal Hamilton Castro, Que fue removido de su cargo. que fue y no pasó removido de nada. su cargo No y pasó que nada. al día en el que estuvo en el Congreso, él ya había sido removido, pero todavía no lograban intervenir la documentación que él tenía bajo su investigación. Nosotros, en ese momento, la comisión le pidió la información, él se comprometió a alcanzarlo, los fiscales, pero nunca lo alcanzaron. Por lo tanto, en la Comisión Lavallato nunca llegamos a conocer los detalles de ese eventual o proyecto Pero de acuerdo. no es desviar la atención hablar del acuerdo con Odebrecht cuando los fiscales tienen autonomía para redactarlo y suscribirlo primero, y en eso no tiene nada que decir ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni nadie. Y por eso yo hice la entrevista al presidente de la República, en la que él dijo que no estaba de acuerdo que Odebrecht licite con el Estado peruano. Pero él dijo que respaldaba el acuerdo. Bueno, que si no le gustaba no tenía nada que cambiar del acuerdo. La verdad es que la declaración del presidente en ese sentido me parece que ha sido tergiversada. ¿Por qué? Porque creo que una cosa es lo que pueda sentir, desear el presidente como cualquier ciudadano, como que también yo también creo, yo también puedo decir, yo también deseo, oye, es empresas de este tipo, las que han corrompido en el Perú como las corruptoras, no deberían volver a tener ningún tipo de participación en ningún tipo de contrato público. En Brasil Pero no lo van quien a lo va a tener. decidir es el Poder Judicial. Pero tú Es dices decir, algo importante, y si el no presidente, permíteme. yo estoy completamente seguro que lo que se determine en términos de ese acuerdo lo va a respetar, como que el Parlamento también lo tiene que Claro, respetar. si es que la Fiscalía finalmente logra el acuerdo final, ¿no? Es que tiene que haber un acuerdo. ¿Y por qué no supo nada la Comisión Lavallato no tuvo información del Ministerio Público? Porque recuerden que el señor Pablo Sánchez, que estaba al frente de esta entidad, jamás quiso colaborar. Yo no fui miembro de la Comisión Lavallato, pero participé activamente de esta comisión y le puedo decir con absoluta certeza, Ricardo, de lo que se tuvo. Y hay que tener claro que la corrupción no solamente es hacer, sino es no hacer o es retardar. Y en este caso el Ministerio Público, con el señor Pablo Sánchez a la cabeza, jamás colaboró en el trabajo de la Comisión Lavallato. Pero en este sentido, creo que sí cabe precisar que existe consenso entre los fiscales, incluso los fiscales que iban a asumir el caso Lavallato, el fiscal Almanza y el fiscal Paucar, en que no se podía revelar el acuerdo de colaboración eficaz.
que no se podía dar en absoluta información a nadie. Así se lo pide incluso el propio fiscal de la Nación. Creo que incluso le hicimos la pregunta el mismo 31, cuando se les designó, ¿van a revelar información? Dijeron, no, es en contra de la ley. Entonces, ¿por qué esta insistencia en pedir que se revelen el contenido del acuerdo, por más que no nos guste el acuerdo, si es que es en contra de la ley? Porque podría generar un perjuicio para el Estado. No necesita saber, yo no quiero poner Entonces, en riesgo ahí el sí tema. podemos ir en contra de la ley. No se debe poner en riesgo los intereses del país, pero sí se debe conocer cuál es el nivel de acuerdo al que se llega, qué pueden aportar y no qué pueden aportar. Mire, acá Fuerza Popular no se siente afectado en lo absoluto, que es algo que han querido también contaminar, en lo absoluto. Acá se va a investigar a quienes han sido gobierno, a quienes han recibido coimas en mochilas, aquellos que han hecho consultorías, aquellos que sus empresas, y bueno, ya han sido en alguna medida sancionados porque ya no están en la presidencia de la República. A nosotros no nos afecta, pero sí creemos que algunas entidades deberían conocer este acuerdo en la medida de transparentarlo y que no haya nada bajo la mesa, que no se politice el tema. Por aquí va la investigación y por aquí no va. Yo creo que esto debería obedecer fundamentalmente al interés de todos los peruanos. La ley aprobada por el Congreso establece que el acuerdo de colaboración eficaz lo negocian los fiscales del caso, sin conocimiento del resto de fiscales, ni siquiera el fiscal de la Nación, el procurador del los Estado, procuradores del caso, y esto es aprobado por el juez del caso. Nada más. El día que se apruebe por el juez del caso, ahí se puede conocer. Pero antes, la ley aprobada por el Congreso no lo permite. En ese punto habría que conocerlo, entonces. No, la parte que se puede hacer público, disculpen que me meta, pero la parte que se puede hacer público es en una suerte de expresión de voluntad, en que las partes señalan sobre qué cosas generales se van a poner de acuerdo, que es un documento, digamos, general, entiendo. Por ejemplo, esa parte, se ha objetado, pero el acuerdo mismo, no, ¿por qué? Porque el proceso es reservado. Ya, pero por ejemplo, podríamos conocer en ese sentido, con el Pacori también, congresista Violeta, sobre qué obras. Eso sí se conoce. Eso sí se conoce. Son 4 grandes obras. Interoceánica Sur, Metro de Lima, la circunvalación del Cusco, Costa Verde del Callao. Esas son las obras. Y hay una quinta que hay un acuerdo también de colaboración eficaz para esa carretera en Ancash. ¿A quiénes afecta a nivel gubernamental esas 4 obras? Ollantumala. El gobierno de Ollantumala, el gobierno regional del Cusco, el gobierno regional del Callao, Toledo, ¿no? Toledo y Alan García. Ya, porque también existía ese temor. Susana Villarán, ¿no? ¿También? Por la línea 2. La línea 2. La línea 2. También la línea, los 2 proyectos de Lima, sí, Susana Villarán. Mira, Sí, claro. lo que sí llama la atención dentro de este contexto es que si firmamos o no este acuerdo que tiene que ver más con el tema de Odebrecht, si el Ministerio Público está autorizado o no, lo que podemos ver, y a todas luces, es que este tema están buscando retrasarlo porque hay intereses por debajo. Entonces, lo que tenemos que darle a este tema es celeridad, buscar la salvedad dentro del marco de la ley para que esto avance y se vea qué tipo de información tiene que hacerse público y qué tipo de información puede ser lesivo al Estado para cuidar la institucionalidad. ¿A usted le preocupa ese extremo de que Odebrecht regrese al país? Nos preocupa a todos los peruanos. Odebrecht no debería regresar. Ni siquiera las consorciadas y las asociadas de estas empresas tendrían que estar operando. Está hablando de las consorciadas peruanas a las que tampoco se le quiere ver. Pero justamente deberían de operar porque están vinculados a casos de corrupción. Entonces, ¿por qué no se ve esa vehemencia fiscal contra esas consorciadas también? Eso es un tema que a nosotros nos llama la atención y es por eso creemos que están buscando retardar, firmar, por ejemplo, este acuerdo que ya debería encaminar. Y ojo que el caso que se ha mencionado, que también se va a revisar, el caso del gobierno de Ollantumala, afecta de alguna manera también a quien es lideresa de la agrupación, a Verónica Mendoza, ¿no? Nadie se ha corrido de las investigaciones. Si tienen algún tipo de responsabilidad tendrán que asumir. Nosotros no vamos a blindar absolutamente a nadie. Si se tiene que investigar a Susana Villarán, se le tiene que investigar. Si tiene responsabilidades, las tendrá que asumir. Si Verónica Mendoza tiene responsabilidades, tendrá que asumirlas. Entonces, pero tendría que darse la investigación, tendría que verse si se tiene algún tipo de responsabilidad. Ella, Verónica Mendoza, ha estado acudiendo a todas las citaciones que se
través de ahí. Las obras de Odebrecht en el Perú vienen desde la época del señor Alberto Fujimori y suman 12.500 millones de dólares. Es impensable asumir lo que la empresa Odebrecht dijo en su momento, que las coimas habían sido solo de 29 millones de dólares. O sea, si han hecho obras a lo largo de todo este tiempo por 12.500 millones de dólares, nadie en su sano juicio va a pensar que las coimas solo han sido 29 millones de dólares, ¿no? O sea, ahí yo creo que todavía hay mucho pan por rebanar. Bueno, pero al final esta es una discusión que podría darse en un contexto pacífico, con la participación del Ministerio Público, pero no se puede dar, se tiene que dar al margen del Ministerio Público por las críticas al fiscal de la Nación. Quisiera saber en estos momentos brevemente la postura de todos los congresistas en esta mesa sobre la permanencia. ¿Ustedes le pedirían que renuncie al cargo al fiscal Chávarri? ¿Quién quiere plantear su postura? Esa sería la solución más inmediata y menos conflictiva. La renuncia de hoy mismo. Desde el Nuevo Perú nosotros le hemos pedido de que, es más, no asume el cargo del Ministerio Público porque se le venía toda esta toletole que se viene en el Ministerio Público. Sí. Entonces, se le ha pedido en su momento que dé un paso al costado, no lo ha realizado. La única vía que nos queda es desde el Congreso de la República a través de la reorganización del Ministerio Público, porque el tema de las acusaciones va a demorar. Nosotros lo venimos pidiendo hace 5 meses, incluso que no asumiera las funciones. Ahora, si está ahí es porque Fuerza Popular y el APRA desde el Congreso, que hacen mayoría, lo han venido, es que hay dos grupos de poder blindando y lo siguen blindando. Pero el APRA ya le ha pedido la renuncia. Pero pedirle a Alejandra que desde acá le pida a Chávarri que se vaya. No, si se trata de blindar, tú blindas a Sánchez. No vayamos al ataque. Por favor, a lo que voy es lo siguiente, que si logramos todos pedirle que se vaya y se va, nos ahorramos tener que declarar en emergencia y discutir este proyecto con las dificultades que tenemos. ¿Renuncia o no renuncia? Aprovecha la tribuna para pedirle que se vaya. Pero que no tenemos que estar. Al regreso de la pausa podría responder. No, has caminado al lado de PPK y has caminado al lado de, caminas ahora al lado de... No lo he blindado. No lo he blindado. Lo he defendido mientras... ¿Qué dices de Pablo Sánchez que no trajo a Toledo? ¿A quién le beneficia no traer a Toledo acá? Toledo va a venir de todas maneras, está en camino. ¿Cuándo? Está en camino. ¿Qué hizo la anterior ministra Marisol Berestello, que anda con una doble moral llamando la atención al Congreso? Hay una extradición para traerlo. Tenemos 2 años. El promedio del tiempo que demora traer un extraditado de Estados Unidos son 3 años. Está en camino, tranquila, eso va a venir de todas maneras. Tranquila. Ahora, con la corrupción. Se cae el acuerdo para todos, no hay pruebas para nadie. Con Chávarri, para nadie. Pero eres absolutamente apañador con ¿quién? Pero con Congresista Aramayo. Con Sánchez, que lo que ha sido allanar. Estoy diciendo, y aún así, no ha hecho nada. A pesar de que yo tengo una buena opinión de Sánchez, estoy de acuerdo en que se le suspenda a él también y a los otros vinculados a Cuello Blanco. Muy bien, señores, lo tenemos para encontrar una salida de esta crisis. Salvo que renuncie Chávarri antes. Pídele, por favor, a Chávarri que se vaya. ¿Por qué no le pides a Chávarri que se vaya? Yo lo que hago es que convoque a una junta de fiscales y que en autonomía resuelvan sus problemas. Se acaban de reunir el viernes. Que no permita inferencias. ¿Por qué no le pides a Chávarri que se vaya? Nombre de Fuerza Popular. Con 46 minutos lo tenemos que dejar ahí. Renuncia o que no renuncie Chávarri. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Que resuelva con autonomía sus problemas. Claro.